Ella tenía 27 años, 2 bebés en brazos y 25 días sin ver a un ser humano. El hombre que prometió quedarse se fue por el camino de tierra y nunca más volvió. El agua se había acabado. La leche de sus pechos se estaba secando y sus 2 hijos lloraban de una manera que ya no parecía hambre, parecía despedida. Pero lo que pasó después cambió todo. Y si te quedas hasta el final de esta historia, vas a entender por qué a veces la vida te quita todo, para darte algo que nunca imaginaste merecer. Si ya sentiste algo en estos primeros segundos, deja un me gusta ahora mismo. Quédate hasta el final, porque lo que esta mujer levantó con sus propias manos, cuando cualquiera se hubiera rendido, no se te va a olvidar. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Escribe tu ciudad y tu país. Es muy rápido y nos llena el corazón saber hasta dónde llegan nuestras historias. ¿Ya escribiste? Voy a esperar un momento, porque es muy importante para nosotros. Gracias. Cada ciudad que aparece en los comentarios, la respondemos con mucho amor y cariño, porque tú eres parte de esta familia cada vez que nos escribes. Que Dios te bendiga siempre por ese gesto. Yo sabía que podía contar contigo. Hay lugares en este mundo que parecen haber sido olvidados por los hombres, no por maldad, no por descuido, sino porque la distancia se lo traga todo. Se traga los nombres, se traga los caminos, se traga incluso las voces de quienes gritan pidiendo ayuda. Y era en uno de esos lugares, en un rincón de tierra seca, enclavado entre cerros pardos y cactus retorcidos, donde vivía Rosario Fuentes. Si es que se podía llamar a eso vivir. La casa era de adobe, construida con barro y varas cruzadas, con techo de teja que el tiempo había vuelto del color del polvo. Las paredes tenían grietas profundas, de esas que uno mira y siente que la casa está cansada, que ella también quiere rendirse. El suelo era de tierra apisonada, barrido cada día con una escoba de palma que Rosario había hecho con sus propias manos, porque así le había enseñado su madre que una mujer barre la casa todos los días, aunque ya no quede nada adentro que proteger. La propiedad quedaba a casi 10 kilómetros del pueblo más cercano, y esos 10 kilómetros no eran de carretera buena. Era camino de piedra y polvo, espinas y sol, donde las carretas se atascaban en época de lluvias y donde el calor del mediodía hacía temblar el aire como si el mundo entero se estuviera derritiendo. Nadie pasaba por ahí sin motivo. Nadie tenía razón para subir ese camino hasta ese cerro pelado, a menos que estuviera perdido o huyendo de algo. Rosario no estaba huyendo. Rosario había sido abandonada. Y esa es una diferencia que duele de manera distinta, porque quien huye todavía carga con la ilusión de que eligió partir. Quien es abandonado carga el peso de saber que alguien miró su vida, miró todo lo que eras y decidió que no valía la pena quedarse. El nombre del hombre era Esteban, arriero de oficio, de esos que cruzaban las regiones más olvidadas llevando mulas cargadas de sal, harina, querosén y tela, vendiendo e intercambiando entre pueblos que ni el mapa registraba. Tenía 34 años, manos grandes, una sonrisa fácil y ese modo de hablar que hacía que cualquier mujer del interior creyera que el mundo era más grande que el horizonte que ella conocía. Rosario lo conoció en una feria de esas que ocurrían una vez al mes en el pueblo, donde la gente venía de lejos a comprar, vender, intercambiar y sobre todo ver personas. Ella estaba vendiendo dulce de piloncillo que había ayudado a preparar en la casa de una vecina. Él se detuvo frente a ella, pidió probar y dijo que nunca había comido cosa tan dulce en su vida, pero que estaba mirando algo todavía más dulce. Rosario se rió. Y esa risa fue el principio de todo lo que vendría después. Rosario no era una mujer que se entregara fácilmente. Había aprendido con la vida a desconfiar. Su madre, doña Esperanza, era lavandera, una mujer que crió sola a 3 hijos, restregando ropa ajena a la orilla del río, con la espalda encorvada y las manos agrietadas por el jabón de ceniza. El padre de Rosario, ella nunca lo conoció. Solo sabía lo que su madre contaba en los días en que la tristeza le ganaba al orgullo, que era un hombre que pasó por el pueblo, se quedó 2 meses y se marchó con la misma facilidad con que había llegado. Como el viento, decía doña Esperanza. Vino, lo revolvió todo y se fue sin pedir permiso.
Rosario creció escuchando eso. Creció sabiendo que el hombre que llega de fuera puede irse de la misma manera. Pero saber una cosa y sentir una cosa son dos mundos distintos. Y cuando Esteban apareció con esa sonrisa y esas palabras, todo el conocimiento del mundo no fue suficiente para detener su corazón en su lugar. En 2 meses, Rosario dejó el cuartito de renta que tenía en el pueblo, el trabajo de costura que hacía para afuera, las pocas amistades que había formado, y se fue a vivir con Esteban al rancho que él decía haber conseguido prestado de un conocido. Lo pintó todo muy bonito. Dijo que iban a construir una vida ahí, que iba a sembrar, que iba a traer animales, que esa tierra tenía riqueza escondida para quien supiera trabajarla. Rosario creyó, porque quería creer. Porque el sueño de tener una familia, un techo, alguien que se quedara, era lo único que había cargado desde niña y que todavía no había pesado demasiado para abandonar. En el primer mes juntos, quedó embarazada. Cuando el médico del pueblo, un hombre viejo de lentes redondos que atendía en un cuarto estrecho junto a la farmacia, le dijo que eran 2, que cargaba a 2 dentro de su vientre. Rosario se recostó contra la pared y necesitó un momento para respirar. Gemelos. 2 vidas de una vez. Esteban, cuando se enteró, se quedó callado. No fue el silencio de quien está demasiado feliz para hablar. Fue el silencio de quien está calculando algo por dentro. Como un animal que olfatea peligro y decide si va a luchar o a correr. El embarazo fue duro. La barriga de gemelos crece rápido, pesa rápido, cobra rápido. Rosario pasaba los días entre la cama y la cocina, entre el fogón de leña y la puerta del frente, donde se sentaba a mirar el monte y sentir el viento caliente que no refrescaba nada, pero al menos movía el aire. Esteban seguía saliendo con las mulas, a veces por una semana, a veces por 2. Cada vez volvía más callado, cada vez traía menos provisiones, cada vez miraba la panza de ella con esa mirada de quien está viendo una cuenta que no sabe cómo va a pagar. Rosario fingía que no se daba cuenta. Fingía porque tenía miedo de que si preguntaba qué estaba pasando, la respuesta llegara en forma de puerta que se cierra. Y ella ya conocía demasiado bien el sonido de una puerta que se cierra en la vida de una mujer sola. Los gemelos nacieron en una noche de calor insoportable, con la ayuda de una partera anciana que Esteban fue a buscar al pueblo montado en la mula. Un niño y una niña. Tomás llegó primero, pequeño, rojo, gritando como si ya supiera que el mundo al que estaba llegando no sería fácil. Inés llegó después, pero callada, casi en silencio. Y por unos segundos, el corazón de Rosario se detuvo porque creyó que la niña no iba a llorar. Pero lloró. Lloró bajito, como quien pide permiso para existir. Rosario sostuvo a los 2 contra su pecho y sintió algo que no cabía en el cuerpo. Algo que era alegría y terror al mismo tiempo, porque ahora amaba a 2 personas de una manera que hacía cualquier pérdida insoportable. Los primeros 3 meses fueron de noches sin dormir, de llanto doble, de leche que a veces parecía que no iba a alcanzar para 2 bocas al mismo tiempo. Rosario aprendió a amamantar a los 2 juntos, uno de cada lado, porque si esperaba a que uno terminara para empezar con el otro, se pasaba el día entero en eso. Esteban ayudaba poco. Dormía en el cuarto separado cuando los bebés lloraban demasiado. Salía temprano, volvía tarde. Y un día de sol, igual a todos los demás, cuando Tomás e Inés tenían exactamente 3 meses de vida, Esteban dijo que necesitaba ir al pueblo a buscar querosén y harina, que se habían acabado. Agarró la mula, agarró el costal de cuero donde cargaba las cosas, dijo que volvía al día siguiente antes de que el sol calentara. Rosario lo despidió desde la puerta con un bebé en cada brazo y se quedó mirando hasta que su figura desapareció en la curva del camino. No volvió al día siguiente, no volvió al otro, no volvió al tercero, ni al cuarto, ni al quinto. Al 6.º día, Rosario revisó la casa entera, buscando algo que explicara esa desaparición. Y fue ahí que entendió. No por una carta, no por un mensaje. Lo entendió por lo que faltaba. Su lado del estante estaba vacío. Rosario se quedó mirando ese espacio durante un tiempo que no supo medir. El estante era de madera oscura, con 2 tablas clavadas en la pared de barro. El lado de ella seguía igual. La ropa doblada, el peine de carey partido, el rosario de su madre colgado en el clavo. El lado de él estaba limpio, liso, sin nada.
Y entonces entendió algo que le heló la sangre. No había pasado de un día para otro. No había sido impulso ni locura. Recordó las semanas anteriores, los días en que Esteban entraba y salía del cuarto sin que ella prestara atención, ocupada siempre con los gemelos. Recordó que una tarde vio el costal de cuero sobre la cama y pensó que él estaba reorganizando cosas para el viaje. Recordó que la camisa azul que él siempre colgaba en el clavo había desaparecido hacía días y ella creyó que simplemente la había guardado. Lo había planeado, día por día, pieza por pieza. Mientras ella dormía con sus hijos en brazos creyendo que tenía un hombre en la casa, ese hombre estaba vaciando su vida en silencio, recogiendo cada objeto, cada prenda, cada pedazo de sí mismo, calculando la salida con la misma frialdad con que se calcula un negocio. El tarro de hojalata que usaba para tomar café, el cuchillo de mango de hueso que nunca soltaba, la muda de ropa del rincón, todo gone, todo planeado. Esteban no había salido a buscar querosén. Esteban se había ido. Y lo peor, lo que Rosario no pudo decirle a nadie durante mucho tiempo, no era el abandono. Era la certeza de que mientras ella le daba el pecho a sus hijos, creyendo que su familia existía, él ya había decidido que no, que en algún momento de esas noches, mirando el techo de la misma casa, había tomado la decisión y no dijo nada. Solo esperó el momento correcto para desaparecer. Ese hombre miró a 2 bebés de 3 meses. Miró a la mujer que los cargaba y eligió irse en silencio, sin decir nada, sin dar la cara. No fue debilidad, fue decisión. Si sientes que eso merece una respuesta, deja un me gusta ahora mismo, para que todos vean lo que le espera, porque la cobardía disfrazada de silencio no se olvida. ¿Y tú qué harías en el lugar de Rosario? Imagínate abrir ese estante, ver ese espacio vacío y darte cuenta de que el hombre que dormía a tu lado ya había decidido irse hace días, sin decirte nada. ¿Lo perdonarías alguna vez? ¿O hay traiciones que no tienen vuelta? Cuéntanos en los comentarios y escríbenos desde donde nos escuchas, tu ciudad, tu país, porque esta historia llega lejos y queremos saber hasta dónde. Rosario se sentó en el suelo de la cocina y se quedó ahí por un tiempo que no supo decir si fueron minutos u horas. Los gemelos estaban dormidos en el cuartito del lado, en esa cuna improvisada que era solo una caja de madera forrada con retazos de tela. Ella no lloró, no en ese momento. El llanto vendría después, vendría de noche, vendría en la madrugada, cuando el silencio del monte se hiciera demasiado grande y los bebés durmieran y no hubiera ninguna tarea para ocupar las manos y la mente. En ese momento, sentada en el piso, Rosario sintió algo que era peor que la tristeza. Sintió la confirmación de que el mundo funcionaba exactamente de la manera que su madre siempre dijo que funcionaba. El hombre llega, promete, usa y se va como el viento. Y lo que queda es la mujer, los hijos y el silencio. Pero Rosario era hija de la bandera. Y la hija de la bandera aprende temprano que llorar no lava la ropa, que lamentarse no llena la barriga y que el sol va a salir al día siguiente, quieras o no. Se levantó del suelo, fue a ver si la cisterna todavía tenía agua. Tenía poca, pero tenía. Miró el huerto en el patio, ese pedazo de tierra donde había intentado sembrar quelite, calabaza y chayote. La sequía había castigado casi todo. Las matas de quelite estaban marchitas, inclinadas hacia un lado como gente que perdió las ganas de seguir de pie. La calabaza no había brotado. El chayote daba unos frutos chuecos, duros, que más parecían piedra verde que comida. Lo único que resistía era la yuca, porque la yuca es como la gente de los campos olvidados, aguanta lo que venga y sigue enterrada en la tierra, aunque todo alrededor se rinda. Rosario arrancó 2 raíces, las peló, las puso a cocer. Eso sería la cena de esa noche, y el almuerzo del día siguiente, y quizás también la cena del día siguiente. Los días fueron pasando, y cada día era una guerra sin enemigo visible, sin campo de batalla, sin nadie que fuera testigo de si ganaba o perdía. El agua de la cisterna fue bajando. Al 12º día, Rosario necesitó caminar hasta un arroyo que quedaba a casi 2 kilómetros, llevando a los gemelos amarrados al cuerpo con pedazos de sábana, uno al frente y otro en la espalda, porque no había nadie en el mundo con quien dejarlos.
El peso de los dos junto con el balde en la vuelta hacía temblar sus piernas y gritar su espalda. Paraba cada 100 metros, respiraba, miraba al cielo y le pedía a Dios no con palabras bonitas, sino con ese tipo de oración que es más gemido que frase, más desesperación que fe, el tipo de oración que solo quien ha estado en el límite sabe hacer. Al 15º día, Inés tuvo fiebre. Una fiebre que llegó de noche, que dejó el cuerpito de la niña caliente como brasa y suave como trapo mojado. Rosario pasó toda la madrugada con la hija en el regazo, mojando un pedazo de tela en agua y pasándola por la frente, la nuca, las muñecas, rezando bajito, prometiéndole cosas a santos que apenas conocía, cambiando promesas por milagros, como si la fe fuera moneda y el cielo fuera un mercado donde se pudiera negociar la vida de una criatura. La fiebre se dio por la mañana, pero el miedo no se dio, el miedo se quedó. Se instaló en el pecho de Rosario como un animal que hace su madriguera y ya no se va. Al día 20, la harina se acabó. Al 21, la sal. Rosario comía yuca cocida sin nada, a veces con un puñado de hoja de monte que sabía que no era venenosa, porque había visto a las cabras comerla. Necesitaba alimentarse para seguir produciendo leche, porque esa leche era lo único que mantenía vivos a Tomás e Inés. Si la leche se secaba, se acababa todo. Lo sabía con la claridad helada de quien ya está viendo el fondo del pozo y está contando los escalones que faltan para llegar. Al día 23, se despertó y notó que la leche de uno de los pechos había disminuido. Sintió el pánico subir por su garganta como agua de una inundación. Apretó, masajeó, intentó todo lo que sabía, todo lo que había escuchado de las mujeres mayores, y la leche volvió, débil, pero volvió. Lloró de alivio ahí mismo, sentada en el suelo de tierra con los dos hijos en el regazo, llorando como no había llorado desde el día en que vio el estante vacío de Esteban. Y llegó el día 25. Rosario se despertó ese día y supo, con esa certeza que viene de un lugar que no es la razón, que si nadie aparecía ese día, no tendría fuerzas para levantarse al siguiente. No era rendición. Era el cuerpo hablando más fuerte que la voluntad. Era el cuerpo diciéndole que 25 días de soledad, de hambre, de miedo, de trabajo sin descanso, habían cobrado un precio que el coraje solo ya no podía pagar. Se levantó despacio. Se puso la misma camisa de botones clara que usaba desde hacía días, porque era la única limpia. Acomodó la falda oscura en la cintura. Tomó a Tomás en el brazo derecho y a Inés en el izquierdo y caminó hasta el frente de la casa. Se detuvo junto a la cerca de madera podrida, mirando el camino de tierra roja que bajaba el cerro y desaparecía en la curva entre los cactus. El sol estaba blanco, alto, y el silencio era tan completo que podía escuchar su propia respiración y la respiración de sus dos hijos. Se quedó ahí de pie, esperando sin saber exactamente qué esperaba, pero esperando de todas formas, porque esperar era lo último que todavía podía hacer. Y fue entonces que lo vio. Allá abajo, donde el sendero hacía la curva, un punto moviéndose, pequeño al principio, temblando en el calor como espejismo. Pero no era espejismo. Era un hombre montado en un caballo flaco, subiendo el cerro despacio, con el ritmo cansado de quien ya ha caminado demasiado bajo ese sol. Rosario apretó a los bebés contra su pecho. El corazón le latió más fuerte. No sabía si de esperanza, si de miedo, si de algo entre los dos que todavía no tiene nombre. El hombre se acercaba, y ni él ni ella sabían todavía. Pero ese encuentro en esa tarde de sol blanco, en ese cerro olvidado por el mundo, iba a cambiarlo todo, todo. El hombre detuvo el caballo a unos 20 metros de la cerca. No bajó. Se quedó montado, con el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante, una mano sujetando las riendas y la otra apoyada en el muslo, mirando a Rosario con esa mirada de quien está intentando entender lo que ve antes de tomar cualquier decisión. El caballo era flaco, de pelo pardo y costillas marcadas bajo el cuero, de esos animales que ya han caminado demasiado y comido de menos, pero que se mantienen de pie por pura terquedad. El hombre también parecía así, flaco sin ser débil, quemado de sol de una manera que la piel se había vuelto cuero. Usaba sombrero de ala ancha desteñido por el tiempo, camisa de manta con las mangas dobladas hasta el codo
y un pantalón de mezclilla gastado metido dentro de botas desgastadas que ya habían pisado muchas leguas de tierra. Debía tener unos 45 años, quizás más, quizás menos. En el campo, el sol envejece a los hombres de un modo que hace difícil adivinar la edad. Lo que se podía ver con claridad eran los ojos. Ojos oscuros, profundos, con un tipo de cansancio que no era del cuerpo. Era de adentro. Era el cansancio de quien ha cargado demasiado peso en el alma y aprendió a caminar encorvado por dentro, pero de pie por fuera. Rosario no se movió. Se quedó parada donde estaba, con Tomás e Inés apretados contra su pecho, el corazón disparado, las piernas queriendo correr, pero sin a dónde. En el campo de ese tiempo, mujer sola con criatura de pecho y un desconocido en el camino, era motivo para todo tipo de miedo. Y Rosario ya tenía miedo de sobra guardado adentro. Miedo que se había acumulado en 25 días de soledad, como agua de lluvia en balde agujereado, siempre desbordando, nunca secándose. El hombre pareció darse cuenta. Pareció entender, sin que nadie dijera nada, que esa mujer frente a esa casa con esos dos bebés estaba en un lugar entre la desesperación y la desconfianza, y que cualquier movimiento equivocado de su parte la iba a empujar al lado incorrecto. Entonces hizo algo simple. Se quitó el sombrero. Lo quitó despacio, con respeto, como si estuviera entrando a una iglesia, y lo sostuvo contra el pecho. Era el modo que los hombres del campo tenían de decir que venían en paz sin necesidad de abrir la boca. Dijo que se llamaba Severiano. Lo dijo con voz tranquila, ronca, de quien no ha conversado con nadie en días y necesita forzar las palabras para afuera, como quien jala agua de un pozo profundo. Dijo que estaba pasando por ahí, camino a una propiedad vecina, donde iba a revisar un cerco de ganado para un hacendado de la región. Dijo que vio la casa y vio a la mujer y vio a las criaturas, y que no podía seguir camino sin al menos preguntar si todo estaba bien. Rosario no respondió de inmediato. Se quedó midiendo a ese hombre con los ojos, buscando en sus gestos, en su postura, en el tono de voz, cualquier señal de amenaza, cualquier cosa que dijera que era, como Esteban, como los otros, como todos los hombres que pasan por el camino de las mujeres y solo dejan daño. No encontró nada. Lo que encontró fue algo extraño, algo que no supo nombrar en ese momento. Era como mirar a alguien y reconocer un tipo de dolor que tú también cargas. Como si ese hombre, sin decir casi nada, estuviera mostrando una herida que se parecía a la de ella. Dijo que necesitaba agua. Fue lo primero que le salió de la boca y salió sin pensar, como si el cuerpo hubiera hablado antes de que la cabeza tuviera tiempo de decidir si debía hablar o no. Severiano asintió con la cabeza. Fue hasta el caballo y sacó del apero una cantimplora de cuero. Caminó hasta la cerca. No la cruzó, estiró el brazo y la ofreció. Rosario caminó hasta ahí, la tomó y bebió. El agua estaba tibia por el sol, pero era agua. Y en ese momento, agua tibia era la cosa más preciosa que existía en el mundo. Bebió despacio, porque sabía que si bebía demasiado rápido, el estómago vacío iba a reclamar. Después miró a sus hijos. Severiano entendió sin que ella pidiera. Dijo que volvía. Dijo que iba a la propiedad vecina a resolver lo que tenía que resolver y que en el camino de regreso pasaba por ahí de nuevo con agua y con lo que más pudiera traer. Rosario quiso decir que no necesitaba. Quiso decir que se las arreglaba sola. Quiso decir cualquier cosa que protegiera el poco orgullo que todavía le quedaba. Pero miró a Tomás, que estaba despierto y demasiado callado, con ese silencio que el bebé de pecho solo tiene cuando ya no tiene energía ni para llorar, y se tragó el orgullo entero. Dijo únicamente que iba a esperar. Severiano volvió al caer la tarde. El sol ya estaba bajando detrás de los cerros y el cielo tenía ese tono de naranja quemado que solo el campo sabe hacer. Traía 2 costales amarrados al anca del caballo, uno con harina de maíz, otro con cecina, un puñado de piloncillo y un manojo de velas de cera. Se detuvo en el mismo lugar de antes, del lado de afuera de la cerca, y colocó los costales en el suelo. No entró. No preguntó si podía entrar. No hizo ademán de acercarse a la casa. Se quedó ahí de pie junto al caballo, esperando que ella fuera a buscar, como si entendiera que esa cerca de madera podrida no era solo una cerca,
Era el límite entre el mundo de ella y el mundo de afuera, y ese límite necesitaba ser respetado hasta que ella decidiera que podía cruzarse. Rosario fue hasta la cerca, recogió los costales y por primera vez miró los ojos de él de cerca. Vio que esos ojos oscuros tenían algo parecido al agua quieta de un jagüey, una profundidad que no se veía de lejos, una tristeza guardada tan adentro que casi parecía calma. Le dio las gracias. Él se puso el sombrero de vuelta en la cabeza y dijo que pasaba al día siguiente si ella lo dejaba. Rosario dijo que sí. Y así comenzó algo que ninguno de los dos planeó, que ninguno de los dos le puso nombre, que fue ocurriendo despacio, como raíz de planta que crece por debajo de la tierra, sin que nadie lo vea. Al segundo día, Severiano volvió con más agua, esta vez en 2 barriles que trajo amarrados al anca. Llenó la cisterna hasta la mitad. Rosario lo observó desde adentro de la casa por la ventana, sosteniendo a los gemelos. Al tercer día, apareció más temprano, cuando el sol todavía estaba bajo. Amarró el caballo en un poste, pidió permiso con un gesto de cabeza y empezó a reparar la cerca. Trabajó toda la mañana sin decir una sola palabra. Arrancó los postes podridos, trajo madera nueva que había cortado sabe Dios dónde, los enterró, los amarró, los reforzó. Cuando terminó, la cerca parecía otra cosa. Parecía que alguien se preocupaba por ese lugar. Rosario le llevó un vaso de agua. Severiano bebió, devolvió el vaso, le agradeció y se fue. Al cuarto día, vino y miró el techo. Subió sin pedir ayuda, descalzo, moviéndose con la seguridad de quien ha reparado muchos techos en la vida. Volvió a poner las tejas que estaban sueltas, tapó los huecos con barro que él mismo amasó con los pies. En la primera noche después de la reparación, cuando un viento fuerte pasó, Rosario no escuchó ese silbido que entraba por las grietas y la hacía temblar de frío. La casa estaba cerrada, protegida, y esa sensación de protección, tan simple, tan básica, hizo algo dentro de Rosario que no esperaba. Hizo que el nudo que cargaba en el pecho se aflojara un poco, solo un poco, pero suficiente para que pudiera respirar un poquito más hondo. En la segunda semana, Severiano empezó a trabajar la tierra. Miró el terreno seco donde Rosario había intentado sembrar y no dijo nada. Pero sus ojos hicieron ese recorrido lento de quien entiende de suelo, de quien sabe leer la tierra como otros saben leer libros. Al día siguiente, apareció con una pala y empezó a picar, no donde Rosario había sembrado, sino en un lugar diferente, más abajo, cerca de donde el terreno hacía una pendiente suave. Rosario le preguntó por qué ahí y no en el otro lugar. Severiano explicó con pocas palabras, como siempre, que el agua de lluvia cuando llegara iba a bajar por el cerro y juntarse en ese punto. Dijo que la tierra ahí era más oscura, más fértil, que guardaba la humedad mejor. Dijo que el otro lugar donde ella había sembrado era tierra cansada, que ya había dado todo lo que podía dar y ahora solo quería descansar. Rosario escuchó y sintió algo extraño, una especie de vergüenza mezclada con admiración, porque se dio cuenta de que ese hombre callado entendía de ese suelo más de lo que ella jamás entendería, y que el trabajo de semanas que había hecho sola, luchando contra la tierra seca, había sido trabajo tirado a la basura, porque nadie nunca le había enseñado a escuchar lo que la tierra estaba diciendo. Severiano nunca durmió adentro de la casa. En los días en que se quedaba hasta más tarde, cuando el trabajo se estiraba hasta que el sol se iba, dormía afuera, en el corredor, enrollado en una manta que traía amarrada en la silla del caballo. Rosario lo escuchaba acomodarse allá afuera, escuchaba su respiración calmarse y sentía esa misma cosa que había sentido la primera noche: seguridad. La seguridad de saber que había alguien ahí, que si una víbora entraba por la puerta, si un animal rondaba la casa, si cualquier cosa ocurría en la oscuridad del monte, ella ya no estaba sola. Y esa seguridad, ese simple hecho de tener otro corazón latiendo cerca del suyo, era algo que Rosario había subestimado toda la vida hasta el día que lo perdió. Porque uno solo entiende el valor de no estar solo después de pasar 25 días con 2 bebés de pecho en un campo donde el silencio es tan grande que parece que el mundo se acabó y olvidó avisar. Los gemelos también comenzaron a cambiar.
Tomás, que había estado demasiado callado en esos días de hambre y miedo, volvió a llorar con fuerza, con ese llanto sano de bebé que reclama porque quiere que lo carguen, porque está mojado, porque el mundo no gira al ritmo que él quisiera. Inés, que había quedado débil después de la fiebre, empezó a engordar, a tener esos pliegues en los brazos y en los muslos que son la señal más bonita de que una criatura está siendo bien alimentada. Rosario comía mejor ahora. Severiano traía provisiones todas las semanas: harina, frijoles, cecina, a veces un pedazo de carne fresca que conseguía sabe Dios cómo. Y con comida en el cuerpo, la leche volvió con fuerza, abundante, suficiente para los dos. Había mañanas en que Rosario amamantaba a los gemelos sentada en el corredor que Severiano había reforzado, mirando el terreno donde los primeros brotes verdes empezaban a abrirse paso por la tierra, y sentía algo que por mucho tiempo había creído que nunca más iba a sentir. No era felicidad todavía, era algo antes de la felicidad, algo que viene primero, como el aclarar del cielo antes de salir el sol. Era la sensación de que quizás, solo quizás, las cosas pudieran ser diferentes. Pero en el campo de ese tiempo, cuando algo empieza a ir bien, el mundo parece tener celos. Fue en una tarde de sol pesado, de esas en que hasta las lagartijas buscan sombra, que un hombre apareció en el sendero. No era Severiano, era un sujeto montado en un caballo bien cuidado, gordo, de pelo lustroso, el tipo de animal que solo la gente con dinero mantiene. El hombre usaba ropa limpia, sombrero nuevo y tenía un látigo de cuero cruzado sobre la silla. Paró frente a la casa, sin quitarse el sombrero, sin bajar del caballo, mirando a Rosario de arriba a abajo con ese tipo de mirada que el hombre poderoso tiene cuando mira a la gente que considera pequeña. Dijo que venía de parte del coronel Leandro. Dijo que el coronel era dueño de esa tierra, que tenía documento en el juzgado que lo demostraba y que había llegado a su conocimiento que había gente viviendo ahí sin autorización. Dijo que el coronel, por ser hombre cristiano y de buen corazón, daba 30 días para que Rosario desocupara, pero que si en el día 31 ella todavía estaba ahí, las cosas se iban a resolver de otra manera. No dijo de qué manera. No necesitaba. El látigo cruzado en la silla decía suficiente. El hombre giró el caballo y bajó el cerro sin mirar atrás. Rosario se quedó parada en el patio con los brazos caídos a los lados del cuerpo y un frío en la barriga que no tenía nada que ver con la temperatura. 30 días, y perdería el único techo que tenía. Cuando Severiano llegó al caer la tarde y vio el rostro de ella, supo de inmediato que algo había ocurrido. Rosario contó todo, cada palabra que el hombre del caballo gordo había dicho. Severiano escuchó en silencio, sentado en el tronco de mezquite donde solía descansar. Su rostro no cambió, pero cuando Rosario dijo el nombre del coronel Leandro, algo en los ojos de Severiano se movió. Una sombra rápida, como nube que pasa frente al sol. Solo dijo 4 palabras que hicieron que la sangre de Rosario se helara y se calentara al mismo tiempo. Yo conozco a ese hombre. Y no dijo nada más. Se levantó, agarró la pala y se fue al terreno como si nada hubiera pasado. Pero Rosario notó que golpeaba la herramienta en la tierra con una fuerza que no era de trabajo. Era de otra cosa. Era la fuerza de un hombre que está librando una pelea por adentro y usa el cuerpo para no dejar que esa pelea escape. 3 días después, el coronel Leandro apareció en persona. No mandó al capanga esta vez. Bajó él mismo del caballo frente a la cerca. Un hombre de 60 años, grueso, con bigote blanco recortado y ojos pequeños de quien está acostumbrado a que nadie le diga no. Traía 2 hombres detrás, montados en caballos igual de bien cuidados que el suyo. No dijo buenos días, no se quitó el sombrero. Miró la cerca reparada, miró el techo, miró el huerto que empezaba a verdear y sonrió de un modo que no tenía nada de alegría. Era la sonrisa de quien ve una cosa que le pertenece y está calculando cuánto puede sacarle. Dijo que había venido a ver con sus propios ojos qué mujer era esta que se había instalado en sus tierras como si fueran suyas. Miró a Rosario de arriba abajo, miró a los gemelos en sus brazos y dijo que era una lástima que una mujer joven con hijos chicos se pusiera en esa situación por no entender que las cosas en el campo tienen dueño. Rosario no respondió. Apretó a los gemelos contra su pecho y lo miró fijo, sin bajar los ojos.
porque era lo único que todavía podía hacer desde adentro de esa cerca. Leandro dio un paso más, apoyó las manos en la madera de la cerca que Severiano había clavado con sus propias manos y dijo lentamente, masticando cada palabra, que el plazo que había dado era generoso, que si para el día 30 ella no había salido caminando, iba a salir de otra manera, y que los niños de una mujer sin hombre y sin tierra no tienen mucho futuro en el campo. Fue entonces que apareció Severiano. Venía del lado del huerto, con la pala todavía en la mano, cubierto de tierra hasta los codos. Caminó despacio, sin apresurarse, y se paró al lado de Rosario. No dijo nada, solo se quedó ahí, de pie, mirando a Leandro. El coronel lo reconoció. Eso quedó claro en el modo en que sus ojos se achicaron todavía más y su sonrisa desapareció. Los dos hombres que traía detrás se miraron entre sí. Leandro tardó un momento antes de hablar. Cuando habló, el tono había cambiado. No era ya el tono condescendiente de quien humilla al débil. Era otro tono. El tono de quien acaba de encontrar un obstáculo que no esperaba. Dijo que el plazo seguía en pie. Dio vuelta al caballo y se fue. Pero todos en ese cerro supieron que algo había cambiado, que el coronel Leandro había venido a aplastar y se había ido sin poder hacerlo, y que eso, en el campo de ese tiempo, era casi una declaración de guerra. Esa noche, después de que los gemelos se durmieron y la lámpara echaba esa luz temblorosa y anaranjada en las paredes de barro, Rosario se sentó en el umbral de la puerta y miró el cielo. Las estrellas del campo son algo que quien nunca las ha visto no puede imaginar. No son esos puntitos tímidos que aparecen en los pueblos grandes. Son miles. Una alfombra blanca rasgando la oscuridad de punta a punta, tan cerca que da la impresión de que si subieras al techo y estiraras el brazo, tus dedos tocarían la luz. Severiano apareció a su lado sin hacer ruido, como siempre hacía, como si sus pies hubieran aprendido a pisar sin lastimar el silencio. Se sentó en el suelo, recostó la espalda contra la pared de la casa y se quedó mirando el mismo cielo. Pasó un tiempo largo sin que ninguno de los dos hablara. Fue Rosario quien rompió el silencio. No con palabras grandes, con una pregunta pequeña, dicha en voz baja, casi como si le hablara al monte. ¿Por qué no siguió camino ese primer día? Severiano no respondió de inmediato. Miró las estrellas durante un tiempo largo, y cuando habló, fue como si la pregunta de ella hubiera abierto una puerta que llevaba años cerrada con llave por adentro. Dijo que tuvo una esposa, que se llamaba Teresa y que tenía manos pequeñas y un modo de reírse que hacía que el aire alrededor se volviera más liviano. Dijo que Teresa era hija de un talabartero de un pueblo lejano, que había aprendido a coser cuero antes de aprender a coser tela, y que cuando Severiano le propuso matrimonio, ella dijo que sí antes de que él terminara la frase, como si ya supiera que él iba a preguntar, como si ya hubiera decidido antes de que él decidiera. Dijo que tuvieron una hija, una niña que llamaron Clara, porque nació en un día claro de junio, con el cielo tan limpio que se podían ver los cerros azules temblando en el horizonte. Dijo que Clara tenía ojos grandes y curiosos, que le preguntaba el nombre a cada animal, a cada planta, a cada estrella que aparecía en el cielo, y que Severiano inventaba nombres cuando no sabía la respuesta verdadera, solo para ver sonreír a la niña. Dijo que cuando Clara tenía 4 años, una fiebre llegó a la región. No era fiebre cualquiera, de esas que vienen de lejos, que entran a las casas sin pedir permiso y se llevan a quien encuentran en el camino. La gente la llamaba fiebre brava, porque atacaba rápido, quemaba el cuerpo por adentro y no daba tiempo para casi nada. Severiano no estaba en casa cuando la fiebre llegó. Había ido a un pueblo a 3 días de viaje a vender unas cabezas de ganado y pagar cuentas que estaban apretando. Cosa de una semana, le dijo a Teresa antes de salir. 1 semana y vuelvo. Cuando volvió, encontró la casa en silencio. Un silencio que él supo antes de bajar del caballo que no era el silencio de gente durmiendo. Era el silencio de la ausencia. Teresa había muerto primero, intentando cuidar a Clara, negándose a alejarse del lado de la niña, aunque la fiebre también la hubiera agarrado a ella. Una vecina le contó después que Teresa no quiso ayuda, que decía que se iba a quedar con la niña, que no iba a abandonar a la niña, que Dios iba a cuidar de las dos. Clara murió 2 días después de la madre, en los brazos de esa misma vecina, con 4 años y 3 meses de vida.
Severiano llegó un día después de que las habían enterrado. Un día. 24 horas que lo separaron de poder sostener a Clara una última vez, de poder decir algo, de poder al menos estar ahí cuando el mundo se derrumbó. Severiano no lloró cuando contó eso. Su voz no tembló, sus ojos no se humedecieron. Hablaba con una sequedad que era peor que cualquier llanto, porque era la voz de alguien que ya gastó todas las lágrimas que tenía y ahora solo queda el hecho seco, crudo, sin ningún velo que lo suavice. Dijo que después del entierro se quedó 3 días sentado en la silla donde Teresa solía coser, sin comer, sin beber, sin dormir bien. Dijo que al tercer día se levantó, ensilló el caballo y empezó a caminar, no hacia ningún lugar, solo lejos. Y desde entonces, ya hacía casi 6 años, iba de rancho en rancho, de tierra en tierra, trabajando con ganado, reparando cercas, arando el suelo, haciendo lo que apareciera. Dormía donde lo dejaran dormir, comía lo que le dieran de comer, y cargaba por adentro una deuda que ningún trabajo del mundo podía pagar. La deuda de no haber estado ahí, de haber elegido el viaje en vez de quedarse cerca, de haber calculado que una semana no haría diferencia, cuando una semana hizo toda la diferencia del mundo. Rosario escuchó todo sin interrumpir. Cuando Severiano terminó, el silencio volvió, pero era un silencio diferente de todos los demás silencios que habían compartido. Era el silencio de 2 personas que acababan de intercambiar algo que no tiene vuelta atrás. Rosario no dijo ninguna frase bonita, ninguna palabra de consuelo ensayada. Hizo lo único que sintió que debía hacer. Estiró la mano y la colocó sobre la mano de él, ahí en el suelo de tierra, sin apretar, sin jalar, solo dejando la mano descansar como quien dice, aquí estoy, y eso es todo lo que tengo para ofrecerte, pero es tuyo. Severiano no retiró la mano. Hay personas que cargan años de silencio, guardando una culpa que nunca pudieron confesar. Si conociste a alguien así, o si tú mismo guardas algo que pesa demasiado, cuéntanos en los comentarios. Esta familia escucha, y a veces escribirlo es el primer paso para soltarlo, y ahora que sabes lo que Severiano cargaba, todo lo que hizo tiene otro peso. Cada teja que reparó, cada balde de agua que trajo, era una deuda que él solo sabía que tenía, y esa noche, al fin, la había empezado a pagar. Y Rosario entendió esa noche algo que antes solo intuía. Entendió por qué Severiano no había podido seguir camino cuando la vio con los gemelos frente a la casa. No era caridad, no era bondad de extraño. Era un hombre que ya había fallado una vez en estar presente cuando lo necesitaban y que no iba a soportar cargar esa culpa por segunda vez. No estaba ahí solo por ella, estaba ahí también por él. Y estaba ahí porque cada teja que reparaba, cada balde de agua que traía, cada brote que sacaba de la tierra seca, era una forma de decirle a Teresa y a Clara, donde quiera que estuvieran, que había aprendido, que esta vez se quedaba. Los días que siguieron ganaron un peso distinto. Cada amanecer era un día menos en el plazo de Leandro, y esa cuenta invisible flotaba sobre el rancho como sombra de sopilote girando en lo alto, siempre presente, siempre recordando. Severiano trabajaba con la misma dedicación de antes, pero Rosario notaba que salía más temprano, antes del sol, y a veces desaparecía por horas. Montaba el caballo flaco y bajaba el sendero, volviendo solo al mediodía, con el rostro cerrado y un silencio diferente al habitual, un silencio que tenía olor a pelea contenida. La tercera vez que eso ocurrió, Rosario lo esperó volver. Calentó el café en el fogón de leña y le puso la taza de hojalata en la mano sin preguntar nada. Severiano bebió despacio, la miró y dijo solo que estaba intentando resolver, que conocía a Leandro de años atrás, que estaba buscando la manera de hablar. Rosario sintió el miedo apretar su pecho, porque negociar con el hombre poderoso en el campo de ese tiempo era como querer hacer trato con un jaguar. Podías hablar, pero quien decidía el final siempre era el jaguar. Una mañana caliente, cuando faltaban 12 días para que el plazo se acabara, Severiano volvió de una de esas salidas y se sentó en el banco del corredor. Su rostro cargaba una expresión que Rosario todavía no le había visto. No era derrota, no era victoria, era decisión. La expresión de un hombre que había pesado todo lo que tenía que pesar y había llegado a un número final.
Dijo que Leandro aceptaba vender ese pedazo de tierra. No por bondad, no por compasión, no por nada que se pareciera a decencia humana. Por precio. Y el precio era lo que hombres como Leandro siempre cobran a gente como ellos. Todo. El coronel quería 20 cabezas de ganado. No quería dinero en papel, quería ganado. La moneda de verdad del campo. La única riqueza que camina con sus propias patas y que nunca deja de valer. Rosario lo miró y sintió que el suelo se iba debajo de sus pies. 20 cabezas. Ella no tenía una gallina, no tenía un chivo flaco, no tenía nada más allá de 2 hijos, una casa que ni siquiera era suya y la ropa que traía puesta. Pero Severiano no había terminado. Dijo que durante esos casi 6 años, caminando por el campo, trabajando en ranchos ajenos, durmiendo a la intemperie y en el suelo duro, no había gastado casi nada de lo que ganaba. No tenía dónde gastar, no tenía para quién gastar, no tenía ningún motivo para gastar. Parte de lo que recibía era en dinero, que guardaba en un costal de cuero amarrado debajo de la silla. Otra parte era en ganado, cabezas que los hacendados le daban como pago por trabajo bien hecho y que él dejaba sueltas en potreros de conocidos repartidos en 3 o 4 propiedades. En total, Severiano había juntado 18 cabezas. 18. Faltaban 2 para el precio de Leandro. 18 cabezas de ganado era todo lo que ese hombre poseía en el mundo. Era su seguridad, su vejez, lo único que había entre él y la miseria completa. Y lo estaba diciendo ahí sentado en ese banco de madera que él mismo había clavado, con la voz tranquila de quien ya tomó la decisión y no va a volverse atrás, que lo iba a entregar todo. Rosario sintió las piernas fallarle y el pecho apretarse de un modo que dolía. Le dijo que no podía aceptar, que era una locura, que iba a quedarse sin nada en el mundo, que nadie en su sano juicio entrega todo lo que tiene por una tierra que ni siquiera es suya, por una mujer que conoció hace poco tiempo, por 2 hijos que no llevan su sangre. Severiano la dejó hablar. Esperó a que terminara cada palabra. Esperó que el silencio volviera. Y entonces dijo algo que Rosario guardó dentro de sí por el resto de sus días. Dijo que si años atrás no había estado ahí cuando Teresa lo necesitó, que no había estado cuando Clara lo llamó de madrugada con el cuerpo ardiendo de fiebre, que no había estado y que esa ausencia había destruido cada pedazo de lo que él era por adentro, uno por uno, como termita comiendo madera hasta que no queda nada en pie. Dijo que Dios, o el destino, o lo que sea que gobierna los caminos torcidos de los hombres en este mundo, lo había puesto en ese sendero, en esa tarde, en ese exacto momento en que una mujer con 2 hijos en brazos estaba necesitando a alguien. Dijo que 18 cabezas de ganado no valían nada comparado con el peso de dar la vuelta e irse sabiendo lo que sabía. Dijo que prefería quedarse sin un centavo y dormir en paz, que guardar su rebaño y cargar por el resto de su vida la certeza de que había fallado de nuevo. Dijo que las 2 cabezas que faltaban las iba a conseguir. Rosario lloró. Lloró de un modo que no lloraba desde la noche en que abrió el estante y vio el vacío que Esteban había dejado. Pero ese llanto era de naturaleza completamente diferente. No era llanto de abandono. Era el llanto de quien, después de tanto tiempo creyendo que el mundo solo sabía quitar, descubre que el mundo también sabe dar. Severiano salió antes del amanecer al día siguiente. Rosario se quedó en la puerta de la casa con Tomás en el brazo derecho e Inés en el izquierdo, mirándolo desaparecer en el sendero en la oscuridad de la madrugada. Sintió el pecho apretarse de un modo que conocía bien, porque esa escena ya la había vivido. Ya se había quedado en esa misma puerta, con esos mismos brazos ocupados, mirando a un hombre bajar ese mismo camino y perderse en la curva. La última vez que eso pasó, el hombre no volvió. Y por más que todo adentro de ella le dijera que Severiano era diferente, que era de otra madera, que era el tipo de hombre que hace lo que dice y vuelve cuando dice que vuelve, había una parte de ella, pequeña, escondida, lastimada, que le susurraba bajito al oído: ¿y si no vuelve? ¿Y si es igual? ¿Y si todo hombre que baja este cerro simplemente desaparece? ¿Tú confiarías, después de todo lo que vivió Rosario, quedarse esperando en esa puerta, con 2 hijos en brazos, sin saber si el hombre que bajó el cerro va a volver? ¿Es fe
¿O es no tener más a dónde ir? Hay una diferencia entre los dos, y a veces es muy difícil saber cuál de los dos sientes. Cuéntanos en los comentarios. Rosario espantó ese pensamiento como se espanta una mosca con un gesto rápido de la mano invisible de la fe. Pero el pensamiento volvió, volvió y volvió, porque el miedo viejo no se va fácil. El miedo viejo tiene raíces profundas. Los días pasaron lentos, como pasan en el campo cuando alguien está esperando. Rosario cuidó a los gemelos, cuidó el huerto que ahora empezaba a mostrar señales testarudas de vida, unos brotes verdes apareciendo donde antes solo había polvo, unas hojas abriéndose despacio, como si la propia tierra hubiera decidido por fin confiar en quien la estaba cuidando. Y cada amanecer, Rosario se levantaba, iba hasta la puerta del frente, miraba el camino y contaba. Faltaban 8 días, luego 7, luego 6, y Severiano no volvía. Al 5.º día antes del plazo, Tomás se despertó de madrugada con un llanto diferente. Rosario tomó al niño en brazos y sintió que el cuerpito estaba caliente. Fiebre. La misma fiebre que había agarrado a Inés semanas antes, ahora estaba en el hermano. Y esta vez, Rosario estaba sola de nuevo. Sola con 2 bebés, con un plazo de desalojo corriendo, con un hombre que había prometido volver y todavía no había vuelto, y con la noche del campo entrando por la ventana, como el animal que no fue invitado. Apretó a Tomás contra su pecho, mojó el trapo en agua y rezó, sola, con el niño ardiendo en brazos, el plazo corriendo y la puerta cerrada sobre el silencio del monte. Si alguna vez estuviste así, sosteniendo todo sin que nadie lo supiera, no estás solo. Cuéntanos en los comentarios ahora mismo. La fiebre de Tomás duró 2 noches. 2 noches en que Rosario no durmió, no comió, no hizo nada más que sostener al niño contra su pecho y cambiar el trapo mojado en su frente cada vez que la tela se calentaba. Inés dormía en la caja al lado de la cama, callada, como si supiera que no era momento de pedir atención. En la segunda madrugada, cuando la oscuridad estaba más pesada y el silencio del monte parecía apretar las paredes de la casa, la fiebre cedió. Rosario sintió el cuerpo de su hijo enfriarse despacio, sintió su respiración calmarse, sintió los músculos pequeñitos relajarse en sus brazos, como quien por fin suelta un peso que había estado cargando. Acercó la boca a la frente de Tomás y le agradeció a Dios bajito, con la voz quebrada de quien ya no tiene fuerzas ni para rezar bien, pero reza de todas formas, porque en el campo la fe no necesita voz bonita, solo necesita ser verdadera. A la mañana siguiente, con los 2 hijos dormidos y el sol todavía débil en el horizonte, Rosario fue hasta la puerta y miró el camino. Faltaban 3 días para el plazo de Leandro. El sendero de tierra roja bajaba el cerro vacío, como había bajado todos los días desde que Severiano partió. El segundo día antes del plazo amaneció nublado. El cielo estaba cubierto de nubes bajas, pesadas, de esas que en el campo pueden significar lluvia o pueden significar nada. Porque el campo es así, promete y no siempre cumple. Rosario pasó toda la mañana en el corredor, dividida entre cuidar a los gemelos y mirar el sendero. De vez en cuando se levantaba, iba hasta la cerca que Severiano había reparado, apoyaba las manos en la madera firme y se quedaba mirando el horizonte. Nada, solo el viento levantando polvo y los cactus quietos como centinelas de un reino abandonado. Fue al caer la tarde de ese día, cuando el sol ya estaba bajando detrás de las nubes y el cielo se había vuelto una mezcla de gris con naranja, que Rosario escuchó un sonido. No era viento, no era animal. Era un sonido que ella conocía, pero que tardó algunos segundos en identificar porque hacía tiempo que no lo escuchaba. Era mugido, mugido de ganado, bajo al principio, mezclado con el viento, pero haciéndose más claro a cada instante. Y entonces vio, allá abajo, en la curva del sendero, una nube de polvo subiendo, y dentro del polvo, formas moviéndose. Ganado, una fila de ganado subiendo el cerro despacio. Y detrás de ellos, montado en el caballo flaco de pelo pardo, con el sombrero de ala ancha y la camisa de manta cubierta de polvo del camino, Severiano. Volvía arreando los animales con calma, con ese modo paciente de quien ha lidiado con ganado toda la vida, guiando cada cabeza por el sendero estrecho sin apresurarse, sin gritar,
solo con chasquidos de lengua y movimientos de la mano. Rosario sintió que las piernas cedían. Tuvo que sujetarse en la cerca para no caer. No de debilidad, de alivio. Un alivio tan grande que el cuerpo no sabía cómo procesarlo. Lloró. Lloró ahí de pie, agarrada a la cerca, con los gemelos durmiendo adentro de la casa, mirando a ese hombre subir el cerro con una fila de ganado detrás de él. Contó 2 veces para estar segura. 21. Él no había conseguido solo las 2 que faltaban. Había conseguido 3. Cuando Severiano llegó frente a la casa y bajó del caballo, Rosario vio que estaba más delgado de lo que había partido. El rostro estaba hundido, la barba había crecido cerrada, los ojos tenían ojeras profundas, de quien durmió poco y caminó demasiado. Pero había algo en esos ojos que ella nunca había visto antes. Algo que no era tristeza, ni cansancio, ni ese dolor viejo que él siempre cargaba. Era otra cosa. Era la expresión de un hombre que por primera vez en muchos años había hecho algo que tenía sentido. Rosario caminó hasta él, se detuvo frente a él, lo miró a los ojos e hizo algo que nunca había hecho, que ni siquiera sabía que iba a hacer hasta el momento en que lo hizo. Puso las 2 manos en el rostro de él, sintió la barba áspera contra sus palmas, sintió el calor de la piel quemada, y apoyó la frente en la frente de él. Se quedaron así, frente con frente, en silencio, en medio del patio, con el ganado mugiendo alrededor y el cielo volviéndose noche por encima. Ninguno de los 2 dijo nada. No hacía falta. Severiano fue al día siguiente a la propiedad de Leandro. Solo. Rosario no fue. Se quedó en casa con los gemelos, rezando de un modo que mezclaba Padre Nuestro con promesa. Promesa con ruego. Ruego con trato. Como si estuviera en una conversación franca con Dios, diciéndole: ya pasé por todo lo que usted mandó. Ya aguanté lo que tenía que aguantar. Ahora le pido solo esto. Deje que ese hombre vuelva con la tierra en la mano. Severiano llegó a la propiedad de Leandro con las 21 cabezas. El coronel las contó una por una, caminando alrededor del ganado con las manos atrás y la cara cerrada, como quien quiere encontrar algún defecto que le dé excusa para no cumplir el trato. No encontró ninguno. El ganado era bueno, el número era correcto, el trato era trato. Leandro firmó el documento con la cara de quien está tragando algo amargo. No dijo una palabra de más. No miró a Severiano a los ojos. Solo firmó, dobló su copia y se metió adentro de la casa sin despedirse. Y Severiano salió de ahí con un papel en la mano y sin un centavo en el mundo, y con más paz en el pecho de la que había sentido en 6 años. Volvió al caer la tarde. Bajó del caballo, caminó hasta Rosario, sacó de adentro de la camisa el papel doblado y lo puso en la mano de ella. Era el documento de la tierra. Ese pedazo de suelo seco en la cima del cerro, con la casa de adobe, el techo reparado, la cerca nueva y el huerto que empezaba a brotar, ahora le pertenecía a Rosario. Su nombre estaba ahí escrito con tinta. ¿Tienes a alguien en tu vida que merece escuchar esta historia hoy? Alguien que está esperando detrás de una puerta cerrada, que está sosteniendo todo solo, que necesita saber que la justicia tarda, pero no olvida a sus hijos muy amados. Comparte este video ahora mismo. Como quien pone un papel en la mano de alguien que lo necesita. Dios actúa en silencio, pero siempre actúa. Rosario miró ese papel durante un largo tiempo. Miró su nombre escrito con tinta. Pensó en doña Esperanza lavando ropa ajena a la orilla del río. Pensó en el estante vacío. Pensó en 25 días sola con 2 hijos en brazos en un cerro que el mundo había olvidado. Y pensó en un hombre callado, lleno de heridas, que apareció sin promesas y se quedó sin que nadie se lo pidiera. Por primera vez en toda esa historia, no tuvo que ser fuerte. Solo tuvo que estar ahí, sosteniendo ese papel, mientras las lágrimas le caían despacio, sin que ella hiciera nada para detenerlas. Severiano la miró, y por primera vez sonrió. Esa sonrisa pequeña, callada, la misma que había aparecido el día en que subió el cerro arreando el ganado, ahora tenía un nombre, tenía un lugar, tenía una casa. Los meses que vinieron después fueron de construcción, no solo de paredes y de siembra, sino de algo que los 2 estaban aprendiendo a levantar juntos, sin manual y sin prisa. Una vida. Severiano se mudó al rancho para quedarse.
Construyó un cuarto pequeño al lado, con sus propias manos, de adobe y madera. Pero cada semana que pasaba, la distancia entre ese cuarto y la casa de Rosario se hacía menor. No en metros, en todo lo demás. Y hubo una mañana que Rosario recordaría por el resto de su vida, que los cuatro estaban sentados en el corredor antes de que el sol calentara. Severiano tenía a Tomás en el regazo, el niño agarrado a su camisa, los ojos todavía medio cerrados de sueño. Rosario tenía a Inés. Los cuatro tomaban café. Bueno, los grandes tomaban café. Los chicos miraban cómo los grandes tomaban café, que en el fondo es lo mismo a esa edad. Tomás extendió la manita y agarró el dedo gordo de Severiano. Solo eso, sin pedir nada, sin querer nada especial, como quien agarra algo que siente que es suyo. Severiano miró esa mano chiquita alrededor de su dedo, y Rosario lo vio en el momento exacto en que ocurrió. Algo en el rostro de ese hombre que llevaba 6 años sin poder soltar lo que cargaba. Finalmente, soltó. No dijo nada. Solo cerró la mano despacio alrededor de los deditos de Tomás. Y la mañana siguió. ¿Alguna vez recibiste ayuda de alguien que no tenía ninguna obligación contigo y que cambió todo de todas formas? ¿O fuiste tú quien se quedó cuando todos se fueron y nunca supiste si eso importó? ¿O nunca viviste nada así y en el fondo siempre quisiste? Cuéntanos ahora mismo en los comentarios. Cada historia que escribes aquí puede ser la próxima historia que contemos. Después de todo esto, este me gusta se siente diferente. Deja uno ahora mismo. Por Rosario, por Severiano y por todos los que alguna vez esperaron en una puerta sin saber si alguien iba a volver. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que estas historias no se olvidan fácil. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque hay historias que llegan justo cuando más las necesitas y no queremos que te pierdas la próxima. Si esta historia te emocionó, si sentiste que valió la pena quedarte hasta el final, hay otra historia tan buena como esta esperándote ahora mismo en la pantalla. Otra mujer, otra lucha, otro silencio que se convierte en victoria a pesar de la dificultad. Haz clic en la pantalla que está frente a ti y quédate con nosotros un poco más. Que Dios te bendiga siempre. Nos vemos en la próxima historia.